Lo primero que buscan dos campesinos montados en un caballo. Ese era el fuerte de Balaguer. Lo vamos a analizar en su justa dimensión y su contexto porque hay un propósito que quiero tener con esto. Buscan a don Chencho y a otro señor, que están en el campo los dos. Esto así, el señor del caballo, el segundo, que tiene la boina morada, que dijo que había cambiado, usted ahora, que antes era blanco y ahora está morado, era porque Juan Bo, que militaba en el PRD, cuando fue presidente, Juan Bo fue del PRD, que quizás las nuevas generaciones no saben que Juan Bo fue el primer presidente y fundador del PRD. El PRD, claro. Entonces, ¿qué resulta? Juan Bo tenía también la misma base de sustentación electoral y política de Balaguer, la mujer y el campesinado, pero más el campesinado, que luego entonces se transforma en una clase media pujante y consciente y pensante, porque Juan Bo habló de la desgarrapatización del buey y sin número de vaina más. Sí, así fue, Jay. Aquí rompiendo tocones. No, la desgarrapatización del buey, porque él entendía que el PRD era una plebe. Sí. Que eso era una rémora, que había que limpiarlo porque había un grupo de tigres ahí que no tenían que lo que hacían era destruirse entre ellos mismos, que eso era un chisme de patio lo que había ahí. Él fundó el PLD con otros conceptos y otras vainas. Bueno, el asunto en cuestión es que Balaguer, 6 meses antes de las elecciones, le encargan a Checheo hacer este anuncio. ¿Tú sabes cuánto le dieron a Mario Díaz en ese tiempo? ¿Cuánto? 5 millones de pesos en efectivo. Ya, pero eso era todo cuando el mundo más 10 pesos. 5 millones de pesos en efectivo. Valía porque no, lo que pasa, no solo eso. No, los anuncios de este tipo. No, y te voy a decir una cosa. Y con el cerebro pensante de Checheo al frente para la distribución y la colocación de esos anuncios, eso tuvo ganancia de causa. 6 meses de las elecciones le dieron un tablazo y ganaron las elecciones. Y todos los anuncios que vinieron de ahí hasta el año 95, Checheo se encabezó prácticamente de armar un equipo multidisciplinario para lograr el objetivo que se habían planteado. Ese fue uno de los éxitos que ha tenido a nivel empresarial, a nivel de creatividad publicitaria. César Suárez, Georgie Rodríguez, que era la voz del Partido Colorado. Sí. El pueblo no quiere bla, bla, bla. Bueno, de hecho, Chencho... La capital es Colorado. Director de la industria nacional del vidrio. No, Chencho fue... Oye esta vaina, el disparate más grande. Eran vainas de Balaguer, sí, eran vainas de Balaguer. Pero Balaguer una vez nombró a Bobby de Nylon, ingeniero de construcciones. Oye, a Chencho lo nombraron en Favidrio como relacionista público. Sí, en relación al público. Un hombre que no sabe ni qué escribir. No sabía nada. Sí, en Favidrio, en San Cristóbal. No, serán vainas de Balaguer, vaina. Sí. Ponga a fulano ahí en un sitio. ¿Quiere ver que... ¿Quién es? ¿Quién que me habla? Soy yo el ingeniero. Pero oye... Sí. ¿Qué es lo que usted quiere, ingeniero? No, que estoy sin trabajo. Usted va a ser encargado en obras públicas de las obras en construcciones. Oye, esa vaina. Ya listo. Pero oye esto. Hicieron ese comercial político y Balaguer se encojonó porque Mario estaba preso. Ajá. Entonces, supuestamente Balaguer dijo, y no había otra gente, ¿de quién es que yo estoy rodeado? Que si no había otra gente que hiciera ese anuncio. Cuando Balaguer le enseñaron, le pidieron que confiara, don Manuel Guaroa Liranzo, en paz descanse, estaba también en ese equipo, y Balaguer confiaba mucho en él, a pesar de que fue uno de los que se le viró cuando el MIDA, sí. No sé si ustedes saben lo que era el MIDA, sí, claro. Que era Augusto Lora, el vicepresidente, y se viró en el 78, y le dividió la vaina, pero Balaguer como viejo tigre supo responderse rápido, pero bueno, viejo tigre, viejo tigre, esa mentalidad tigre. ¿Quién? Balaguer. Un cuchillo, imagínate tú, al lado del jefe, y nunca se le descubrió una pifia, era el principal enemigo del jefe. Pero es otra historia. No quiero que se me sientan mal los balagueristas, ni tampoco los trujillistas. Estoy hablando de la historia como fue, pero bueno. Bueno, está bien. ¿Me pueden sentir mal? No, yo no, porque ahí tengo muchos amigos ahí, no quiero herir susceptibilidades, porque son temas muy delicados. Pero la vaina es que Balaguer se encojonó porque habían buscado a esa persona que estaba preso porque había acabado con Balaguer preso en la Victoria. Entonces, luego, cuando vio la vaina, Balaguer muerto de risa, pero mira, me han sorprendido. Y cuando colocaron eso en todos los medios masivos de la época, en 6 meses ganaron las elecciones, claro, gracias a la pifia del PRD también, porque serán otros. Entonces, ¿qué estamos estableciendo aquí? La creatividad para realizar anuncios políticos. Es cierto que la sociedad ha cambiado. La sociedad dominicana ha cambiado. Ya no estamos en la sociedad del 2004 de huevo y pollo. A pesar de que la inflación está latigueando fuertemente a la capa baja y media de la sociedad, que son los que se levantan a votar. Aquí el rico se levanta a votar por intereses. El pobre se levanta a votar por el estómago. Y ya eso ha cambiado, porque ya tú no tienes, por ejemplo, a falta de internet, en un momento determinado, el pan y los plátanos sustituían el internet y los paqueticos. Porque no era una necesidad
perentoria tener teléfono en su casa ni tener redes sociales. Hoy la gente deja de comer para pagar el internet. Claro que sí. Para tener un teléfono inteligente. Entonces, como los anuncios están dirigidos van dirigidos básicamente a ese segmento de la población, también un problema que hemos tenido ancestralmente es la movilidad de las masas. O sea, el sistema de transporte público que ha sido deficitario durante mucho tiempo en este país. Es más, desde la fundación de la República, que no teníamos un sistema de transporte. Ha ido evolucionando, pero sí ha sido deficitario. Y las soluciones que se han buscado, por ejemplo, como el caso del metro, que es una iniciativa que no, oigan bien, lo del metro no es de ahora, señores. Eso no fue, Leonel sí encontró y tuvo la visión de desarrollarlo. Pero lo del metro viene del 78. Sí, hace muchos años. Desde el 78. Se hablaba de un tren. El tren, claro, porque se tuvo la experiencia, oye bien, la experiencia del metro chileno. Exacto. Y del metro de las grandes urbes y el metro venezolano que lo desarrolló Carlos Andrés, sí, Carlos Andrés en las primeras etapas. Entonces, ¿qué pasa? A don Antonio le propusieron eso y don Antonio dijo que no, que él prefería mejor sembrar yuca y darle comida al pueblo que ponerse a joder con esa vaina de que un jodido tren, que eso aquí no calificaba, que esto era un pueblo pobre, hediondo y malviviente, que no podía aquí ser. La gente lo que necesitaba era comida. Comida, sí, que aquí la gente lo que estaba pasando hambre con Balaguer ahí. Comida y justicia. Siempre he sido, y en este caso voy a ser muy honesto por esto que voy a decir, uno de los mejores gobiernos que ha tenido el país, toda su historia, ha sido el de don Antonio Guzmán. Yo no me atrevería a decir eso. Con luces y sombras en la parte final, pero realmente es lo mejor que le ha pasado a uno, no quiero decir lo mejor, pero creo que ahí empezó a cambiar la historia de este país. Te voy a explicar algo que aconteció con eso. Mira, eran tiempos de cambio. Exacto. Eran tiempos de cambio. Y realmente hay que ser sincero con lo que estamos planteando aquí. Cuando me refiero a tiempos de cambio, me refiero a que había que evolucionar de un régimen a otro. Porque lamentablemente ya Balaguer, el desgaste del poder, los acontecimientos que habían pasado durante esos 12 años, esa lucha que tenía la juventud constantemente, que también hay que ser equilibrado. Esos tigres no eran fácil. Vamos a estar claros, era la lucha del poder por el poder. No, espérate. No, vamos a hacer. Mi corta edad yo estaba ya. Exacto, pero muy bien. ¿Haciendo qué? Peleando por este país. Pues peleando por este país. ¿Tú tenías conciencia de lo que estaba pasando aquí? Estaba muy consciente, Julio. ¿Tú tenías conciencia de lo que estaba pasando en el país? Consciente, está bien. Yo trabajaba en teatro ya y hacíamos sí, claro. teatro. Lo que pasa es, claro, siempre el que está arriba hay que ir en contra, porque el que está arriba tiene un grupo que lo acompaña y otro grupo que lo adversa. Eso es normal. Bueno, pero la evolución dialéctica mandaba que ya necesariamente había un cambio en la República Dominicana y esos aires de cambio trajeron las libertades públicas. ¿Qué eran las libertades públicas? La libertad de los presos políticos. Esa camarilla militar que apoyaba al régimen de turno fue desmontada por completo, pero había una debilidad dentro del régimen que encabezaba don Antonio, y es que no le podían permitir la continuidad porque había un sobresalto dentro del mismo PRD, que prohibía la reelección consecutiva cuando la Constitución no lo prohibía. Yo recuerdo aquel discurso de Jorge Blanco juramentándose prácticamente a un mes de don Antonio haber cometido el suicidio, donde establecía que el país, él lo recibía prácticamente un cacarón, y que había problema en Córdoba, y que había problema en qué sé yo qué. Cuando Jacob había sido condescendiente con él, hasta una condecoración le dio en el Palacio Presidencial. Siendo Jacobo presidente de los 40 días, y hizo una transición lo más tranquila y pacífica posible porque era de partido a partido. Sin embargo, cuando Jorge Blanco asumió allí el poder, ofreció un discurso prácticamente que fue con un bate que lo recibió, diciendo con un bate que este país estaba descalabrado, que la CDE, que era la corporación en ese tiempo, un sinnúmero de falencias que había, que hacer uso de la palabra en ese momento, desde el solio del Congreso Nacional se veía a Jorge Blanco sudado, mira, sudado porque ni el aire estaba funcionando, leyendo una vaina de casi 2 horas y acabando con el país, con la administración anterior. ¿Tú entiendes? O sea, lo que pasó allí, si lo analizamos en punto de vista histórico, lo que sí hubo fue libertades públicas, pero a nivel económico había una situación bastante difícil. Y eso quedó demostrado 2 años después, en el 84 con la Poblada, y aquí cuando implementaron el ITEVI. No sé si ustedes sabían que antes en los países desarrollados como España, Chile, Europa, Francia, vaina, era el IVA que se llamaba. Y aquí le metieron ITEVI, impuesto a la transferencia de bienes industrializados. El IVA.
No, él iba en otros países, pero eso fue, ellos lo copiaron de Venezuela, lo trajeron Claro. para acá. Adivinen en qué administración. ¿En cuál? En la de Jorge Blanco. Mentira. Ahí fue que se armó el lío. Ahí fue que se armó el lío. Por eso fue. Entonces, pero todos esos ajustes eran necesarios para poder gobernar. Entonces, todos esos errores dieron al traste ¿con qué? Con que la gente estaba encojonada, da al diablo, y entonces decidieron en un momento determinado, ante la pugna que tenía el PRD, darle el chance a Balaguer otra vez, que era un cadáver político. Con todos estos anuncios y toda esta vaina, ellos se montaron en ese mundo de odio y esa ola y lograron ganancia de causa o error histórico de este país. Ese viejo se montó ahí y lo desmontaron por una crisis. Porque si le hubiesen dado chance a continuar, todavía lo tuviéramos gobernando. Todavía hoy lo tuviéramos ahí. Sí. Porque si había uno que sabía cómo ganar elecciones, era Balaguer, que nunca tuvo mayoría. Eso era la realidad de la época. A pesar de nosotros ser Difícil, yo vengo de una familia muy pobre. Todos A pesar de eso, nosotros éramos pobres. Pobres no, porque pobre era cualquiera, despauperado bajo una piedra. Nunca accedimos a este tipo de dádivas ni de beneficios que era para la colectividad, porque entendíamos que eso denigraba al ser humano en esa época, En esa época. Nunca nos metimos en esos berenjenales. Preferíamos mejor pasar hambre que meternos ahí. Pero también hay que citarse en el contexto de la época y la sociedad que teníamos. Esa era una realidad palpable que no podemos obviar. Era mejor la fundita y el tablazo y los macanazos que no el robo y el estupro al erario público como se hacía en ciertas etapas. Esa era la realidad. Y comprobado quedó luego de que entonces ese grupo que gobernó en los 80 salió del poder, que todos fueron sometidos, incluyendo al principal ejecutivo de la nación en ese momento. Vamos. Aunque muchos dicen que fue restauración política. Vamos. Vámonos.